Buenos días, soy Luz Estela Escobar, docente de la Escuela Normal Superior de Monterrey Casanare, donde llevo alrededor de 15 años de labor docente, donde me he sentido de manera gratificada por los estudiantes y la parte de docentes. El trabajo en estos años ha sido muy fructífero para mí, porque gracias a la institución, gracias a la inspiración con los estudiantes, a todos los trabajos de aula, pude escribir este libro que se llama Raíces filosóficas del constructivismo, que reitero, no va a ser una panacea de todo el saber pedagógico, pero sí un aporte al conocimiento de la pedagogía como ilustración y también como propuesta. Hay una propuesta aquí también sobre cómo dinamizar ese pensamiento crítico al interior de aula. Este libro, que se llama Raíces filosóficas del constructivismo, pues la primera parte es una parte adulta que es dirigida a docentes y todos aquellos estudiosos e inquietos por el trabajo pedagógico y por esa transmisión del conocimiento al interior del aula. Está diseñado en forma de un árbol porque solo la gráfica es muy diciente. El árbol está sostenido por los grandes pilares de ese conocimiento que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y los frutos que va a dar todo ese trabajo pedagógico, todo ese trabajo filosófico en torno al origen y naturaleza del conocimiento se va a ver reflejado en estos grandes de la pedagogía como son Comenio, padre de la pedagogía, autor de la Didáctica Magna, donde tienen buenos postulados que no son nada novedosos en el constructivismo actual. Está Piaget con su teoría sensoriomotriz, que realmente es difícil de debatir, ya que hace acopio de esa parte sensorial con la que inicia ese conocimiento, que corrobora efectivamente todo ese postulado de Aristóteles sobre el nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Es decir, los sentidos son ese punto de partida entonces, de inicio para ese conocimiento del sujeto, y Piaget corrobora esto en su estructura de la inteligencia humana. Viene Vygotsky, que Vygotsky hace acopio de la teoría de la inteligencia de Piaget, pero aparte de esto le anexa lo que son los instrumentos como medios para fortalecer esa inteligencia. El lápiz, el cuaderno, los libros son esas herramientas que ayudan a desarrollar la inteligencia. Y viene también una teoría que se corrobora en Sócrates, y es precisamente esa zona de desarrollo próximo, ese conocimiento que está a punto de brotar en el estudiante y que solo una buena orientación del docente puede hacer salir a luz ese conocimiento y toda esa riqueza cognitiva que tiene el estudiante. Eso corrobora esta mayéutica de Aristóteles, que es el arte de la pregunta, y obviamente las respuestas que se den allí son un parto, porque es una innovación, es un descubrimiento del propio sujeto, de toda su capacidad cognitiva. Está Freire, que Freire es importante precisamente por esa reflexión y esa acción y esa reflexión, ese significado y resignificado de la labor docente, esa relación enseñanza-aprendizaje, donde hay un intercambio de roles entre el docente y el estudiante. Y obviamente se corrobora o se amplía y se hace más rico ese concepto, esa relación con Feuerstein, porque Feuerstein, con su teoría de la modificabilidad, ha visto dos escenarios bien importantes en la educación, que es el docente y es el estudiante. Los términos que utiliza Feuerstein para el docente es el mediatizador, y al estudiante como ese mediatizado. Y quien hace posible esa mediación, ese conocimiento real, es el docente. Sin él no se puede hablar de constructivismo, no se puede hablar de proceso. Y toda esta situación de la transmisión de conocimiento se da en un proceso. El estudiante aprende a su ritmo de aprendizaje, como bien lo había dicho Comenio en su Didáctica Magna, a su ritmo de aprendizaje, y a él se le debe esa estructura de la educación desde la primaria, desde la secundaria y desde la academia. Pero él habló desde la escuela materna, la familia como ese primer eje de formación en valores, en disciplina, y luego viene la primaria
y luego en esos niveles va hacia el bachillerato. Pero al interior de estas estructuras hay unos niveles también de aprendizaje, donde en el aula el estudiante da hasta su capacidad. Algunos filósofos dentro del empirismo, John Locke lo ha dicho, los límites del conocimiento. Hasta donde llegue el conocimiento, hasta ahí está el desarrollo de todo ese saber del sujeto. Kant aquí también es importante porque Kant hace una unión muy importante entre lo que es la teoría y la praxis. Es como esa unión que hace entre Platón y Aristóteles, entre ese conocimiento innato que se fundamenta en la razón y la razón como ese campo de representación del mundo empírico, del mundo de objetos, y Aristóteles como esos sentidos que son fundamentales, como esas percepciones, como ese conocimiento que se adquiere, pero que la partida allí son los sentidos. Entonces la razón práctica aquí que comienza con el empirismo de Aristóteles, sin ser plenamente empírico, él es racionalista, pero parte del empirismo para fundamentar esa razón, y la razón pura que es la de Platón. Entonces en Kant se ve esa unión entre la teoría y la praxis en ese despliegue del conocimiento. Y aquí pues en este árbol se ven unos niños que van cogiendo del árbol unos libros que son fruto de ese conocimiento y de ese aprendizaje que ellos van a obtener gracias obviamente a unas orientaciones que dan los maestros a partir de la historia, pero son obviamente estos los pilares. Este libro, esta primera parte, que es Raíces Filosóficas del Constructivismo, es todo este dato histórico, todo este barrido sobre lo que ha sido el constructivismo a partir de la historia y de dónde viene su raíz. La segunda parte de este libro, me permito mirarla en la segunda diapositiva, es la segunda diapositiva, la más juvenil, la juvenil, para los muchachos, los estudiantes de 10º y 11, porque a partir de estos niveles de aprendizaje se puede desarrollar con mucha más nivel lo que es la lectura crítica y el pensamiento crítico. Para ello hay unos parámetros donde la etimología y la mayéutica son fundamentales para el desarrollo de ese pensamiento crítico, pero todo ello en parámetros que van a hacer mucho más amplia la estructura del desarrollo, de la presentación de un trabajo, del desarrollo y de la conclusión. Ahora, al interior de cada una de estas estructuras, por ejemplo, de la presentación, pues está un título que debe tener un trabajo, un propósito y una presentación de cómo se va a desarrollar ese trabajo a lo largo de un tema, un ensayo, etc. Y comienza con una biografía del tema o del autor, que va a seguir obviamente de unas etimologías claves de ese tema, y que pueden ser entre 2 o 3 para que el estudiante mire la raíz del tema que va a trabajar a nivel de consulta, de investigación. Por eso la etimología se coloca aquí, que va más allá del sentido de la palabra, no va como un simple significado, sino también como el origen de esa misma palabra, de ese mismo concepto. Vienen aquí en esa presentación lo que es la cita textual. Después, el concepto que el estudiante pueda construir de esa etimología. Es ese momento en el que el estudiante debe construir por sí mismo un concepto con base en una guía que ya está en la etimología estudiada. Viene luego una cita textual, y en esa cita textual el estudiante puede irse a un navegador. Ustedes saben que los navegadores hoy en día son las mejores bibliotecas que hay para el estudiante obtener información sobre un contenido de aprendizaje. Entonces se va al navegador y hace la pregunta o hace la consulta o la investigación sobre el tema que quiera resolver. Entonces lo que hace aquí el estudiante es ir al navegador, cerrar entre comillas porque es una idea que es de otro autor, a fuentes creíbles como puedan ser Google Académico, Redalyt.com, o a veces al estudiante le queda más fácil, más entendible irse a otra fuente.
Lo fundamental es que también en esa misma medida se aprenda a discernir sobre estas fuentes de consultas de Internet, mirar cuáles son buenas y cuáles mejores, pero que el mismo estudiante lo vaya descubriendo. Aquí también tenemos lo que es esa cita textual que hay que interpretar, y aquí se verá o se desarrollará esa competencia interpretativa del estudiante. Es esa guía que tendrá el estudiante para interpretar un texto que ha bajado de Internet, que ha consultado de Internet, donde él ya deja Internet para el ser independiente frente a esa consulta. Después de esta cita textual y su debida interpretación, entonces la pregunta mayéutica, que en esa pregunta mayéutica, él va a entrar a responder un tema que se trabajó en una época, pero que lo va a llevar a un contexto con el hoy, para que el estudiante traiga la realidad, y de esa manera el conocimiento es un conocimiento que no solamente obedece a unos referentes de la historia, sino que también los va a poner en práctica en su entorno, en su realidad, porque no tendría sentido un aprendizaje que esté fuera de la vivencia y de la cotidianidad del estudiante, que él pueda manipular. Luego de esta parte, pues viene lo que es la conclusión, una conclusión crítica, donde el estudiante ya tiene unos elementos de juicio para tener una postura, un acuerdo o desacuerdo, un pro o en contra de una temática que viene trabajando, y si de pronto le da el ánimo intelectual pues para hacer una proposición, una mirada diferente a lo que ha indagado. Después pues de esto que está en la presentación, pues el desarrollo se entiende que es cada uno de los desarrollos de esos enunciados de la presentación, y al final unas fuentes de consulta que son generalmente de Internet o de físico, si ellos tienen biblioteca cerca, y con esta pandemia pues es bueno que vayan a Internet. Bueno, estas dos partes en las que se compone el libro, una adulta y otra juvenil, permiten aportar a la formación, a la educación, y es aquí donde pues realmente se va a aportarle a la educación no solo del departamento sino también del país, al ofrecer una estrategia, una ruta de aprendizaje hacia el fortalecimiento de la lectura crítica.